Lucas capítulo 23, versículo 24 hasta el versículo 28. La palabra de Dios dice así: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían perdido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Este mensaje le puse como título: tu familia será bendecida, porque yo creo firmemente que nosotros podemos ser puertas abiertas para la bendición o para la maldición de nuestra familia. Este mensaje va para los padres, este mensaje va para los abuelos, para las abuelas, para las madres. Sobre todo también tienen que escuchar los hijos, porque los hijos hacen parte en lo que estamos hablando. Pero más este mensaje va sobre las personas que Dios ha posicionado en una familia como líderes, el padre y la madre, que después vienen los abuelos y las abuelas. Entonces nosotros como padres tenemos que saber que tenemos miles de propósitos. Tenemos que llevar el dinero en la casa, tenemos que trabajar, tenemos que preparar un bien para nuestros hijos, mandarles en la escuela, tenemos que estar atentos a todo. Tenemos que estar atentos a nuestras esposas, tenemos que estar atentos a todos. También las esposas tienen su propia atención a sus esposos, a sus hijos y a su casa. Pero una de las características principales de los padres, hablo de padres porque los padres hablan de marido y mujer también, es llevar los hijos en el camino del Señor. Muchas veces nosotros como padres dejamos el trabajo nuestro en las manos de Dios, diciendo con una gran sabiduría espiritual: de esto se va a ocupar el Señor, yo se lo he entregado al Señor. Pero nosotros no nos damos cuenta que yo esta oración o este dicho lo puedo hacer solo cuando yo ya he invertido el tiempo necesario, el dinero necesario, las charlas necesarias. Yo he invertido y he dado tiempo y he hablado y he puesto sus años para que mi hijo pueda ser soltado en las manos de Dios. Porque les voy a decir algo. Antes de que nuestros hijos están en la panza, están en el cielo. Entonces, Dios nos da a nosotros lo que es suyo, para que los cuidemos. Significa que lo que tenemos hoy no es nuestro. Y lo que Dios te ha dado a ti, lo tenés que cuidar con extrema importancia. Y esto no es solamente comprarle ropa y mandarlo a escuela, pagarle el dentista o comprarle el mejor teléfono. Es educar a tu hijo a amar a Dios, educar a tu hijo a creerle a Dios. Entonces, ¿en qué forma nosotros podemos llegar a esto? Este mensaje creo que es muy importante porque nuestra familia puede ser maldecida o puede ser bendecida. Y esto no es porque a Dios se le antojó maldecir o bendecir. Esto es porque yo he hecho mi parte como padre. Entonces, voy a leer este pasaje que no lo voy a leer, sino que voy a detallarlo un poco, el pasaje que hemos leído sobre el Simón.
Jamás he escuchado una prédica sobre lo que voy a hablar ahora. Y a mí me tiró mucho la atención cuando yo leí este pasaje y la Biblia dice que este Simón vuelve del campo y está pasando por Jerusalén y justamente se encuentra en casualidad. Las casualidades de Dios son perfectas. Este hombre es un padre de familia que se encuentra en un lugar determinado por el cielo, pero indeterminado para él. Se encuentra en una situación que él no se esperaba, pues cuando pasó lo que pasó, cuando crucificaron a Jesucristo, era el viernes, cerca al mediodía, dice la palabra de Dios, cuando se oscureció el sol, y el sol se oscureció 3 horas, cuando las tinieblas cubrieron la faz de la tierra por 3 horas, como una señal de que el infierno había venido a tomar lugar, porque Jesús lo dijo, esta es la hora de las tinieblas. Entonces el diablo empezó a bailar, sus demonios empezaron a hacer festín, porque Jesús era crucificado. Pero en este momento, este hombre vuelve y pasa por Jerusalén y se encuentra en una escena que no se esperaba. Se encuentra un hombre que estaba tirado al piso y una cruz que estaba tirada al lado, porque Jesús, cada hombre que según el uso de la crucificación, cada persona que tendría que ser crucificado tendría que llevar su propia cruz hasta el lugar donde tenía que ser crucificado. En este caso Jesús iba al lugar Calvario. Entonces Jesús, imagínense que desde el momento que él está pasando momentos muy difíciles y su cuerpo, su físico se había debilitado. Imagínense que Jesucristo estaba en la cena. Jesús, mientras estaba haciendo la cena, ya sabía quién lo iba a entregar. Después se va en el Getsemaní y empieza a orar hasta que su sudor se transfiguró en gota de sangre. Significa que su agonía era tan grande que sus capilares se estaban rompiendo. Su agonía fue tan grande porque ella sabía lo que iba a enfrentar, que iba a enfrentar el infierno total para que pueda salvar nuestras almas. Y su cuerpo en el Getsemaní fue agotado totalmente, y más saber que sus discípulos, los que más lo amaban, no iban a estar con él adorando y bendiciendo su nombre. Se durmieron. Entonces Jesús, después de esto, viene entregado en las manos de aquel que lo amaba, que era Judá, alguien que con un beso lo traicionó. Y todas estas cosas, una tras de la otra, llevan ruptura en el físico de Jesucristo. Entonces después de esto lo llevan en el pretorio de Caifás, el sumo sacerdote de aquel tiempo, que empiezan a golpearlo. Dice la Biblia que los soldados los golpeaban en la cara, lo escupían, le tiraban la barba, le pusieron una corona de espinas, con un bastón lo golpeaban, lo maltrataban. Entonces todos estos golpes, cuando lo interrogaban, todo esto había debilitado el cuerpo de Jesucristo. Hasta llegar al punto de que toda la noche pasó, y él no la pasó durmiendo, la pasó en blanco, interrogándolo y golpeándolo y escupiéndolo. Entonces, a la mañana, tempranito, cuando llega, ya Jesús estaba bastante agotado. Entonces, él, llevando su propia cruz, no llega de llevar su cruz por la vía dolorosa, como la dicen, que fue el camino que Jesús tendría que caminar hasta llevar su propia cruz en la Gólgota. Entonces, en este mismo instante, Jesús, débil por su propio cuerpo, cae y no puede llevar su cruz. Y los romanos están buscando a alguien que puede llevar la cruz de Jesús. Y en este mismo instante, cuando Jesús cae en el piso,
en este mismo instante determinado por Dios, cruza un hombre que estaba justamente afolándose en la fola, que se llama Simón, que la Biblia lo llama Simón de Cireneo. Un hombre que estaba volviendo de su campo, un hombre que había ido a trabajar y pasaba por Jerusalén y no sabía lo que está pasando y simplemente se está acercando a este alboroto y de repente una mano lo agarra, lo tira adentro, un romano, un robusto romano italiano, que lo agarra y le dice, vieni qua, y lo agarra y dice, chiappa esa madera, en italiano, chiappa questa madera. Le dice que tiene que llevar la cruz de Jesús. Entonces este hombre se encuentra, escúchenme bien, porque le hago esta introducción para hacerles entrar a lo que Dios a mí me mostró. Este hombre se encuentra de cargar algo que no es suyo. Este hombre se encuentra en una situación que no la esperaba. Este hombre se encontró a llevar algo contra su propia voluntad. No es que dijo, Señor, yo quiero llevar tu cruz. No, lo hicieron llevar. Dice la Biblia así, estas son las palabras. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cireneo que venía al campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y en Mateo, eso en Lucas, y en Mateo dice así, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y yo quiero hablarle de esta palabra, quiero decírsela, que lo obligaron a llevarla. En este momento fue un castigo para Simón. En este momento llevar la cruz de Jesús fue un castigo. En este momento fue un peso. En este momento fue un importunio. En este momento él lo hizo contra su propia voluntad, sin saber el tremendo propósito de Dios que hay atrás de todo lo que estaba ocurriendo. Y esto es lo que pasa con nuestras familias. Más allá encontramos que la Biblia habla de este Simón y dice, Pablo está hablando de este Simón en Hechos capítulo 11 versículo 19 y Hechos capítulo 13 versículo 1, que entre los primeros cristianos había muchos cireneos que habían ido a predicar el evangelio. Y Marco, escribiendo a los romanos, menciona a Simón, este Simón, como padre de Alejandro y de Rufo. Dice la Biblia así en Romanos capítulo 16, versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a mía. Pablo, evidentemente, la madre de Rufo sería la esposa de Simeón, prestó diferentes servicios a Pablo. Y yo quiero creerlo porque la Biblia me lo revela, que este Simón que se encontró en esta situación que él no quería, este Simón que estaba viniendo por un camino que no sabía, este Simón que se encontró en una situación contra su voluntad, lo llevó a que él se había salvado y él había llevado la salvación en su propia casa. Que más allá, después de varios años, se encuentra Pablo, el apóstol Pablo, servido por la esposa de Simeón y por sus hijos. Entonces, después que este Simeón fue llevado y lleva la cruz, llega a la Gólgota, donde crucifican a Jesús. Y él empieza a mirar toda la escena y él no conoce nada de Jesús. Pero mientras ve la escena, ve lo que está ocurriendo, el Espíritu de Dios está tocando su corazón
está tocando su corazón, él se arrepiente de sus pecados, se convierte y deviene cristiano. Y cuando vuelve en su casa, de donde él vino, él vuelve cambiado, él vuelve transformado, él viene lleno del Espíritu Santo, vuelve en su casa y él trae la salvación en su casa. Yo quiero decirte esto, que este Simón, cuando fue y se encontró en este lugar para traer la cruz de Jesucristo, había ido en otro lugar, había ido al campo para trabajar y vuelve en su casa y trae su salvación. Y solo por un encuentro con Jesucristo, sin que él lo quiere, es bendecida su casa, son bendecidos sus hijos y es bendecida su esposa. Con esto ¿qué es lo que quiero decirte aquí? Que muchos de nosotros, como padres o como esposos, nos hemos encontrado en situaciones difíciles que quizá muchas veces no nos han gustado. Pero atrás de todo ha estado el Señor que ha moldeado las situaciones, el Señor que ha guiado las situaciones para que podamos ser bendecidos nosotros y nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros aquí han encontrado a Jesucristo mientras han sido enfermos? Nuestra familia no ha conocido al Señor, nuestros hijos no han conocido al Señor, y por un dado momento tú caes en una enfermedad, te encuentras en un hospital, viene una persona y te habla de Jesús, ora por ti, y tú te sanas y tú aceptas a Jesucristo como tu personal Salvador y Señor. Y cuando viene tu esposa a visitarte en el hospital, te ve con cara diferente, te ve sin dolor y dice: ¿qué te ha pasado? ¿Te están yendo bien los medicamentos? Y tú le cuentas: no son los medicamentos, algo pasó, vino una persona, pero esa persona tenía algo diferente, y cuando oró por mí me sentí diferente, el dolor desapareció. Pero esto no es lo mejor que pasó. Cuando yo hice una oración que él me dijo que haga, sentí una paz en mi corazón, vino algo especial en mi corazón que rompió mis miedos, y yo vine a ser diferente. Y entonces este hombre viene a ser portador de una salvación eterna, viene a ser portador de luz en su casa, trae la salvación en su esposa, y esto traspasa a sus hijos. Y esto es algo muy importante, y muchos de nosotros no conocemos estas historias, pero Dios conoce más allá de todas las situaciones. A veces nos encontramos en situaciones de mala economía, y esta mala economía nos llega a buscar trabajo. Buscamos trabajo y no hay, y buscamos trabajo y no hay. Y esta situación nos está llevando a que nos humillemos al Señor. Y si no nos humillemos al Señor, nos humillemos por una situación de la vida difícil que es. Entonces, un día, un dado momento, vemos que todas las puertas se son cerradas. En un dado momento, una puerta se abre. Una persona nos da un trabajo. Y guarda acaso la persona que nos da el trabajo es cristiano. Y este personaje nos habla de Jesús. O si no, no nos habla de Jesús, pero sí, solo por su propio testimonio de amor y de fidelidad a Dios, vence esta persona. Esta persona es ganada para Cristo. Y esta persona vuelve y es portador del mensaje de Jesucristo a su casa. ¿Solo por qué? Porque Dios había cerrado tantas puertas. ¿Por qué? Porque Dios había escogido donde tendría que ser abierta la puerta. Entonces Dios crea a veces situaciones difíciles de explicar. A veces Dios crea situaciones diferentes que nosotros no entendemos hoy. Pero si nosotros confiamos en Dios, Dios siempre quiere bendecir nuestra familia. Y todo lo que Dios hace para nosotros como padres es para bendecirnos, a que nuestra bendición se traspasa en nuestra casa. Mire lo que dice aquí.
Simeón estaba contrario a la voluntad de Dios. Él no quería llevar la cruz de Jesús porque no conocía el fin de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no conocemos lo que Dios quiere hacer y nos ponemos contrario a la voluntad de Dios. Por esta razón, Dios siempre nos ha dicho que seamos humildes, a que aceptemos lo que nos está pasando, sin ponernos tercos a la situación, sino aceptar la situación, sometiéndonos en la voluntad de Dios, creyendo que Él es un Padre y da buenas dádivas a sus hijos, así como nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Porque Dios quiere bendecir nuestra casa, pero la va a bendecir solo a través de los padres. A veces hay situaciones y hay testimonios donde los padres no son creyentes y primeramente Dios salva a los hijos y los hijos son portadores del Evangelio. Pero la mayoría, Dios ha dado el mandamiento a que los padres introducen sus hijos en el camino del Señor, para que Dios también pueda instruirles, porque eres tú que abres la puerta para que tus hijos se encaminen en la bendición. Tú y yo como padres decidimos de abrir la puerta a la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces hablo con gente que anhela que sus hijos se salvan, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer como padres y dicen que quieren que sus hijos se salvan. Y yo puedo decir que ellos no quieren que sus hijos se salvan, porque tú y yo sabemos que cuando nosotros queremos algo con todo el corazón, nosotros vamos a meter toda nuestra gana y no vamos a permitir que nada y nadie se va a meter en medio de la voluntad de Dios para nuestros hijos y nuestra casa. Somos nosotros los guardianes de nuestra casa. Si alguien viene a romper algo en nuestra casa, la culpa no es del que rompió, sino la culpa es del que le permitió que lo rompa. Entonces somos nosotros los guardianes de nuestra casa. Somos nosotros los que permitimos que la presencia de Dios entre en nuestra casa y bendice nuestra casa. A veces la gente dice: yo quiero que mis hijos conozcan el Evangelio, y quieren que el pastor o el líder o el fulano vaya a predicarle. No, no es así. Nosotros conocemos donde Dios se revela. Nosotros conocemos donde Dios habla. Dios ha instituido la iglesia. Dios ha instituido varias instituciones donde predica su palabra. Y nosotros tenemos que llevar nuestros hijos, mientras son pequeños, a la casa de Dios. Cuando ya son grandes y nosotros le hemos instruido en el camino del Señor, les podemos dejar a que ellos hacen lo que creen mejor, pero ya su sangre no recae sobre nuestra cabeza, ya su sangre recae sobre sus propias cabezas, pues son maduros. Pero cuando nosotros no hemos hecho lo necesario para educar a nuestros hijos en el camino del Señor, y pretendemos que Dios o el pastor o el líder o el fulano educa a nuestros hijos, y un día nuestros hijos se pierdan, nosotros no podemos esperar a la promesa de Dios que nuestros hijos no se van a perder, porque nosotros no hemos invertido en nuestros hijos. Por eso yo digo que somos nosotros que permitimos a la presencia de Dios de entrar en nuestra casa. Aquí la palabra de Dios dice en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 11 y 12: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David
diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene lo ha bendecido a causa del arca de Dios, a causa de su presencia. Entonces David inmediatamente fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Fíjate bien, un hombre sabio como David. David escuchó y dijo: por causa de la presencia de Jehová, la casa y todo lo que tiene Obed-Edom está bendecido. Y David dijo: wow, yo lo quiero para mi casa. Yo lo quiero. Dice que se levantó inmediatamente y fue, la agarró el arca que representaba la presencia de Dios y se la llevó en casa. Y dice que con alegría. Esto significa con fe. Esto significa que yo creo que si la presencia de Dios está en mi casa, realmente mis hijos no se van a perder. Mi esposa no se va a perder. Mi matrimonio no se va a perder. Mi casa no se va a perder. Si la presencia de Dios permanece en mi casa. Pero la presencia de Dios la traigo yo. Soy yo que peleo para que la presencia de Dios esté en mi casa. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que Dios puede hacer en mi casa. Cuando yo tengo a Dios en mi casa, cuando yo he instruido a mis hijos en la voluntad de Dios, yo no temo nada. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando es viejo, no se apartará. ¿Cuándo no se apartará el niño? Cuando está instruido en el camino de Dios. Pero Dios dice a mí: instruye tu niño, que yo te lo he dado a ti para que lo cuides, para que lo moldees, para que lo enseñes, para que lo eduques a que camina en mis caminos. Entonces los padres tienen un ministerio principal, a que instruyen sus hijos. Y la instrucción no es solamente enseñar al niño a la palabra de Dios. La instrucción no es solamente llevar al niño a que lee la Biblia. La instrucción es llevarlo en la iglesia, quiere o no quiere. La instrucción es: vea en la familia reflejado Jesucristo. En mí hablar con mi esposa, en mi hacer, en mi teléfono, en mi tablet, que no haya nada a que el niño dice: papi, pero esto le gusta al Señor. A que el niño no me haga preguntas que pueden ponerme rojo. ¿Saben lo que significa, no? Entonces, esto significa que el niño vio algo en mi celular que no es de Dios. Por eso es que me va a poner rojo. No sé si me entendieron lo que dije. Entonces el niño tiene que ver algo en nuestra casa de que refleja a este Jesús que yo creo y que yo predique. No es que somos perfectos y no es que somos infalibles. Todos fallamos, todos somos imperfectos, pero el niño se da cuenta, pues el niño es sencillo. Y se da cuenta cuando tú haces las cosas por amor a Jesús. Cuando tú crees a Dios. El niño se da cuenta cuando tú estás desesperado gritando por cualquier cosa, o estás gritando o porque tiene que obedecer a algo. El niño es una persona que Dios dice que nosotros lo instruimos. Y cuando nosotros lo instruimos al camino del Señor, podemos esperar que Dios lo cuida un día que no se aparte. En medio del camino puede apartarse, pero Dios habla de apartar al final. Significa que siempre va a volver al Señor. Y hoy, si hay alguien entre nosotros que sus hijos han sido apartados en el camino del Señor, tenga confianza, pues si tú has depositado en él el camino del Señor, si tú lo has instruido, si tú has depositado la palabra de Dios, si hoy se encuentra lejos en el camino del Señor, tenga confianza, pues el niño no se va a perder. Tenga confianza, pues si tú eres amante de la presencia de Dios, si tú eres como David. Dice que David inmediatamente cuando escuchó que la casa de Obed-Edom ha sido bendecido, se puso como celoso.
Inmediatamente fue a buscar el arca, pues David sabía que donde está la presencia del Señor hay paz, hay prosperidad, hay bendición, hay sanidad, hay liberación, hay buena vida, hay vida en abundancia. Por esto yo quiero decirte aquí hoy, si tú eres un padre o una madre que tienes niños chiquitos, instruyen en el camino. Si quieres entenderlo o no, oblígales a venir en la iglesia, pues el niño no entiende lo que es bueno. Hasta que cumple 18 años tiene que estar aquí, porque un día te lo va a agradecer. Y si no te lo agradece, tú lo vas a encontrar reflejado en su vida un día. Otra cosa que es muy importante que quiero decirte es esto: no pierdas contacto con tu familia. Muchas de las personas que no han llevado a sus hijos, muchas de las personas como padres que en una cierta forma han fracasado en su enseñanza es porque han perdido contacto con su familia. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 30, 34. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tienes una promesa de salvación. Serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué serás salva tu casa? ¿Por qué estás salvo tú? Porque tú eres la puerta de la salvación. Cree tú, no tu casa. Escucha, cree tú, no cree tu casa. Cree tú y tú serás la salvación para tu casa. Y a través de ti será salva tu casa. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y le dice después: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo en agua es algo que viene inmediatamente al arrepentimiento de la salvación. Si tú has aceptado a Jesucristo con todo el corazón, tienes que bautizarte en agua. Si tú no te bautizas en el agua, porque realmente tú no has creído en Jesucristo, pues es algo que te viene de adentro. Y dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Les lavó las heridas, esto es, las obras buenas que siguen al arrepentimiento. Antes les quería matar y ahora les lava las heridas. Esto significa que su corazón cambió, su corazón se arrepintió de verdad, su corazón se humilló de verdad y él está manifestando una diferencia. Déjame decirte esto: si tú eres un padre que hasta ahora ha sido un gritón, enojón, violador, borrachón y todo on. Si tú has sido una mamá que no ha dado lo que tus hijos necesitaban, tú has sido una mamá que abandonabas tu casa. Hay gente que abandona su casa. Tengo un testimonio en Italia de una mujer que tenía un grande ministerio, entre comillas, que abandonó su casa e iba predicando allá, y predicando allá, y predicando allá, y predicando allá, pero su casa era un desastre. Su hijo no tenía para comer, su esposo se divorció de ella, pues ella no cumplía con lo que tenía que ser como esposa. Esto no es de Dios. Dios no llama a las personas de trabajar en esta forma, porque Dios conoce y sabe el valor de la familia, porque una persona, para que vaya a predicar, necesita el apoyo y el consenso de la familia. Entonces, en este caso, una persona que es mala o, como ya dijimos, el esposo o la esposa tiene problemas y de repente se arrepiente con su corazón y cambia, todo lo que en su casa cambia.
Antes el hombre gritaba, ahora no grita más. Antes se enojaba por todas las cosas, ahora no se enoja más. Antes se peleaba con todo el mundo, ahora no se pelea más. No es que de dentro no le viene para darle una golpiza, pero hay algo más en él que hace parte de otro tipo de vida, que le dice, no vale la pena, no lo golpeas, tú ya no eres así. Es algo particular que está ocurriendo, es algo particular que está sucediendo en tu interior que tú no entiendes. Esto es la nueva vida de Jesucristo. Antes mirabas pornografía y despreciabas a tu esposa, hoy tú crees que tu esposa es la mejor. Entonces todo esto cambia y todo esto se refleja a tu casa. Todo esto se refleja a tus hijos. Todo esto se refleja a tu ambiente familiar. Todo esto se refleja en tu manera de hablar, en tu manera de ser. Esto es porque tú realmente te has arrepentido. Tú realmente has cambiado. Y esto es lo que ocurre aquí. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que está pasando aquí, es lo que hablamos de que tú serás la puerta de la salvación. Y hay personas que pretenden de ser la puerta de la salvación, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no han permitido a Jesucristo, lo han confesado como su Señor y Salvador, han creído en Jesucristo, leyeron la Biblia 4 o 5 veces, hicieron tremendos estudios bíblicos, pero su carácter sigue siendo informado, podrido. Su carácter sigue siendo el carácter de antes. Entonces las personas más íntimas y cercanas no pueden ver un cambio. Entonces ocurre esto, que yo no puedo ser en este caso salvación por mi familia. ¿Por qué? Porque los únicos que no se convierten por predicación son mis familiares. Dígale que está a tu lado. Los únicos que no se convierten por predicación son mis familiares. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan mis palabras, ellos necesitan mis hechos. Por esto dice la Biblia que la mujer es ganada con el amor del marido. Por esto la Biblia dice que la mujer que tiene un marido no convertido puede ganarlo para Cristo. ¿Con qué? Con predicaciones, con profecías, con hablar en lenguas. No, con su corazón puro, casto y con una apasionada vida por Jesús, que sea humilde. Entonces muchas palabrerías se les lleva el viento cuando tú sigues siendo el mismo cavernícola. Vos tenés que permitirle a Dios que te saca de la caverna, que te viste y que te educa. Pues seguimos siendo los mismos cavernícolas, creyendo que porque venimos en la iglesia, creyendo que porque tenemos la Biblia en 35 versiones, creyendo que sabemos todos los teofanía, epifanía y todas las historias de la IA, de toda la ciencia cristiana, conociendo todos los predicadores y escuchando predicaciones todos los días, sabiendo las canciones de adoración y alabanza, todas las que hay, nuestras hijas y nuestros hijos se van a salvar y van a seguir el evangelio. No, ellos lo van a hacer cuando ven papi y mami cambiados, cuando papi y mami son firmes en Dios. Venía en la iglesia y dijo, no quiero. Bueno, dale, déjalo quedarse. No, 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 ellos juegan con nosotros. Nosotros tenemos que ser firmes, porque un día lo que tú sembras vas a cosechar. Si tú hoy siembras mini, cosecharás mini. Si tú hoy siembras firmeza, tú cosecharás firmeza. Y esto es lo que a Dios le agrada. A Dios no es mini. Si tú y papi, no quiero ahora, quiero fumarme un puchito, me gusta. Y Dios dice, está bien, hijo, tanto te amo. No es tanto te amo. Te hace mal, papi. Pero ya te dije. Y no se vuelve a repetir. Y si usted sigue, una enfermedad. Y si se sigue, una enfermedad más grave. Y si usted sigue, ya sabe lo que es, ¿no?
porque al final se va con el Señor. Eso es lo que ocurre, que nosotros somos personas que marcan diferencia. Nuestros hijos miran a nosotros. Por esta razón muchas de las familias no son bendecidas, pues los padres cierran la puerta de la bendición. Los padres no enseñan a sus hijos. Nuestras casas son bendecidas por causa de Dios que vive en nosotros, que Dios que transformó nosotros. Por esa razón hay mucha gente que pierde el contacto con su familia y pretende que su familia es salva. Padres que no le dan a sus hijos su tiempo. Padres que no le dan a los hijos los que tienen que darle. No hablamos solo de la instrucción, estamos hablando de todo. Somos ausentes en todo. Cuando tú eres ausente en todo, hay mucha gente que dice, Dios se va a ocupar de mi familia y yo estoy haciendo su trabajo. ¿Usted escuchó esto? Yo me ocupo de sus asuntos, Él se ocupa de mis asuntos. ¿Escucharon esto usted? Bueno, esto puede ser de la economía. Cuando tú te dediques a Dios por completo, Dios suple en la casa, pero Dios no va a educar a tus hijos. Olvídatelo. Entonces, aquí yo me tengo que ocupar. Por eso dije que hay que tener un consenso entre la madre y el padre. Si yo me voy, la madre queda para enseñar, la madre queda para mostrar. Por esto muchas veces la mujer, 99%, la mujer es la heroína de la salvación de los hijos. La madre es la principesa, la reina. La madre es el que lleva más grande peso. Por esto es que las mujeres tienen una fortaleza interior más que los hombres, por naturaleza. No se glorían, así les hizo Dios. Por eso nosotros nos sentimos más débiles, pues de nosotros fue quitado y se lo dio a ustedes. Por eso ustedes tienen algo más que nosotros. Las mujeres eran más leales al Señor. Fíjense si usted lee los evangelios. Cuando Jesús lo estaban traicionando, las mujeres estaban mirando. Cuando Jesús lo estaban golpeando, las mujeres estaban mirando. Cuando Jesús lo estaban crucificando, todos se fueron por todos lados los discípulos, pero las mujeres estaban mirando. Cuando Jesús lo metieron en la tumba, ¿dónde estaban los discípulos? Tomando mate. ¿Y dónde estaban las mujeres? Preparando la mira, yendo para buscar a su Señor. Entonces cuando vino el ángel, honró su lealtad. Entonces las mujeres tienen una particularidad. Por eso las madres tienen una particularidad de enseñar a sus hijos y sus hijas cómo dar vuelta a la casa, cómo hacer las cosas. Y a veces no quiero hacer la cama, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. No quieres hacer esto, no quieres hacer lo otro, vas a hacerlo ya. Hoy vivimos una época de la tecnología artificial que ha quitado mucho de la autoridad de nosotros. Pero nosotros, si queremos que nuestros hijos vivan para Dios, tenemos que volver a pelear, pero de verdad. Tenemos que volver a ponernos firmes, pero de verdad. Porque si no, se nos van a ir de las manos. Lo estoy hablando yo como padre. Tú puedes marcar el paso para la próxima generación. Escuche lo que dice Ezequiel 18, 20, 21. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Cada uno es responsable de sus propios errores. Los errores del padre no van a ser exigidos por sus hijos. Los pecados del padre, la ignorancia del padre, no va a ser exigido de los hijos, porque el pecado no puede traspasar. Pero la responsabilidad de que tú marcas el camino
de la próxima generación. Porque lo que tú haces hoy marca, influye y trae consecuencia para el que está atrás tuyo. ¿Qué significa? Que mi pecado no va a pasar a mi hijo, pero sí mi pecado trae una consecuencia y mi hijo puede sufrir mi estupidez. Por esto nosotros tenemos que ser preparados, que cada paso que damos como padres tiene que ser un paso sabio en Dios, en la palabra, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque influye a otra generación, a la que está viniendo atrás mía. Y si yo influyo mal, la generación viene mal. Muchas veces, ¿no? A veces la Biblia dice que el hijo se despertó y adoró a Dios y el padre adoró a Satanás. Pero lo que el padre hizo influyó al hijo. Una cosa es que el hijo de cuna es preparado para Dios, y otra cosa es que el hijo peca y después es salvo. Usted puede hablar con una persona. ¿Hay alguno aquí que nació en una cuna evangélica, o sea, en una familia cristiana, de chiquito? ¿Hay alguien aquí que nació en una familia cristiana? ¿Creyente? ¿Creyente en quién? En iglesia. Silvia, ¿vos no naciste en una familia cristiana? Bueno, más o menos está bien, pero cuando tú naces en una cuna y los padres te enseñan cómo te tienen que enseñar, te preservan de muchos dolores de cabeza. Pero cuando tú haces tu vida impía, impura, cuando tú llegas y conoces a Jesús, Jesús te libera, Jesús te sana, Jesús todo hace. Pero ya tu vida tiene mucho pasado. Y todos tus sueños, sueños de noche, no sueños de meta, sueños de noche. Tu mente, tu corazón es ya dañado. Algunos de pornografía, algunos de vicios, otros de cigarrillo, otros porque tomaron, Dios los sanó, algunos los sana, otros siguen con un hígado destruido. Es algo natural. Por esta razón es muy importante lo que nosotros hoy marcamos será para la próxima generación. No importa si nuestros hijos han nacido en una cuna, y hay diferencia, hay familias grandes que algunos nacieron antes y otros nacieron cuando nos convertimos. Los que se convirtieron chiquitos viven en una familia silenciosa, donde hay armonía, donde los padres no se pelean, donde se escucha música cristiana, donde se viene a una iglesia, donde los amigos de la familia no son gritones y no traen cerveza y ponen chiqui, 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 chiqui. Pero otros, los hijos que son de primero, que nacieron antes, conocen y saben sus papás cómo eran antes. Que la casa era un infierno, que se tomaba cerveza por todo lado, que mamá gritaba a papá y cada tanto se cacheteaban. Eso lo conocen. Entonces, qué importante es que tú tomes la decisión hoy de que tú marques tu territorio, que tú marques tu generación. Cuánto es importante a que tú haces todo lo posible para que tus hijos caminen en la voluntad de Dios. Y por último, yo quiero decirte esto, que no es último de importancia, sino creo que es último de mi predicación, pero quizá el top del top. ¿Qué es esto? Tú tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios. Si tú quieres que tu familia es bendecida, tú tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios. Tú tienes que enseñar a tus nietos a amar a Dios. La Biblia dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Y yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, que significa nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongadas. Nosotros como padres, para que nuestras familias sean bendecidas, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos de amar a Dios. ¿Y en qué forma podemos enseñar a nuestros hijos de amar a Dios? Mostrarles quién es Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros hablar, a través de nuestros hechos. Usted sabe que todo lo que nosotros somos refleja a Dios. Entonces no es necesario que mi hijo me vea orando para saber que yo soy cristiano. Mi hijo puede ver que cuando todo va mal, yo estoy tranquilo. Y mi hijo se va a dar cuenta que hay una fuerza más grande que controla mi vida. Cuando no hay nada para comer, mi hijo me va a ver que soy tranquilo. Cuando todo va mal y me robaron y todos me insultan, mi hijo ve que yo no insulto. Cuando las cosas se ponen peor y todos basurean, mi hijo ve que yo no basureo. Cuando hay un problema y mi amigo explota y se enoja y yo no me enojo, yo no exploto. Cuando miren el partido y todos con una cerveza en mano y saben todas las palabras que le dan a los pobres jugadores que están transpirando por solamente 10 millones por mes, yo no entiendo por qué hacen ese trabajo tan mal pagado. Y insultan y insultan. Y yo estoy mirando el partido nomás así. Y mi hijo ve esto y se pregunta, ¿pero por qué? Y aquí dice, enséñalo. Para que él sepa quién es Dios. ¿Qué Dios hace en ti? No solamente lo que hace sana y liberta. Lo que Él hace en ti. Esa paz que nadie puede dar. Esa comunión y relación con el Espíritu Santo. Cuando Él ve esa cosa y un día puede decir, papi, hoy no tenemos esto, pero yo sé que Dios nos puede bendecir. Papi, hoy tenemos la autito rota, pero yo sé que Dios nos puede bendecir. Papi, yo sé que hoy no tenés trabajo, pero qué lindo cuando tu hijo chiquito viene y te dice, papi, yo no sé que tú no tienes trabajo, pero papi, yo sé que nuestro Dios es grande, vení, vamos a orar juntos y yo sé que Dios te va a dar trabajo. Cuando tú escuchas esto, no tienes trabajo, pero ya tu corazón explota de gozo. ¿Por qué? Porque ahí estás cosechando lo que tú has sembrado. Eso es muy importante. Tú tienes que saber que tú marcas el camino, que tú trazas el camino, tú eres la puerta, tú tienes que introducir tus hijos en la voluntad de Dios. Entonces no hay camino para atrás, no hay alternativas. Tenemos que llevar los hijos en la iglesia, tenemos que permitirle a los hijos de escuchar palabra de Dios. Quiere o no quiere, tenemos que abrirle el camino a que nuestra familia sea bendecida. Y Dios ha elegido principalmente que nuestra familia sea bendecida por nosotros, los padres. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? Tus hijos hoy puede ser que están en Dios y puede ser que no están en Dios. Pero yo quiero animarte a ti, porque lo que tú has sembrado lo vas a cosechar. Y aún lo que has sembrado a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, lo vas a cosechar. La paz en tu familia depende de cómo tú obedeces y amas a Dios. Yo creo que tú lo vas a cosechar y quiero animarte a que tú hoy estás viendo como alguien de tu familia, alguien de tu familiar está manteniéndose ahí nomás, alguien que se está alejando, alguien que está difícil, alguien que se está apartando de Dios, alguien que por lo cual vos oraste y vos trajiste en la iglesia y vos le hablaste del Señor, alguien que cuando era chiquito lo trajeron en la escuelita dominical, tomó leche, escuchó la palabra y hoy está afuera y tú dices, ¿por qué Dios? Yo quiero animarte a ti que tengas ánimo y que sigues creyéndole a Dios, porque Dios jamás hace que su palabra vuelva vacía. Tus hijos se van a salvar porque hay promesa de Dios, que Dios bendice tu casa,
Dios bendice tu familia. Dios bendice tus hijos por causa del amor que le tienes a Dios, por causa de tu obediencia. Amén. Amén. Vamos a levantarnos en pie.